Porque saber está de moda. Los altos del Golán. Las alturas del Golán son una meseta en disputa desde hace medio siglo entre Siria e Israel. Es una zona bastante alta con más de 1000 metros sobre el nivel del mar, cubierto de rocas volcánicas y una barrera natural y geoestratégica en caso de un conflicto entre ambos países, que en la actualidad están técnicamente en guerra. Esta zona cuenta con un poco más de 1800 kilómetros cuadrados. Está localizada en el sur de Siria y la parte norte de Israel. Colinda con el Líbano. Este territorio cuenta con muchos recursos, lo cual lo hace muy importante para ambos países. Tierra fértil donde se puede cultivar frutas como uvas, fresas, manzanas y otros tipos de plantas de clima frescos en la cual no se pueden cultivar en otras regiones. Posee una reserva de agua dulce que desemboca en el río Jordán, cubren un tercio del abastecimiento de agua de Israel. Cuenta con ricos yacimientos de petróleo. En el año 1967 estalla la guerra entre Siria e Israel. Siria envía 3 de sus brigadas de infantería y mecanizadas con el objetivo de desplegarse en distintas partes norte y sur del Golán para atacar las posiciones de sus enemigos y mantener la posibilidad de avanzar. En pocos días de las hostilidades, las posiciones sirias del norte del Golán fueron debilitadas por ataques de la Fuerza Aérea de Israel, para después encontrarse con las tropas israelíes, la cual acabaron con las posiciones sirias de Tel Faer, lo cual fue muy difícil por los campos minados y alambrados, la cual tuvieron que sacrificarse algunos combatientes, arrecostándose en los alambres para que sus compañeros pasaran por encima de ellos y llegar a las posiciones enemigas. Al final del día, los israelíes tomaron el control de la posición de Tel Faer y el control de la parte norte del Golán para desde allí avanzar a la ciudad de Quneitra junto con sus fuerzas de reserva y acabar con otras de las posiciones del régimen sirio, lo cual triunfaron en medio de las complejidades. El régimen sirio tuvo que retirar sus principales tropas, dejando atrás a los grupos de resistencia que lo apoyaban por el temor de perder las tropas que les quedaban y por protección de su emblemática capital de Damasco. Israel conquistó la mayor parte de los altos del Golán, al ganar una guerra la cual fue denominada la Guerra de los 6 días. Este conflicto terminó con un número de víctimas con más de 2000 sirios muertos, 5000 heridos y cientos de prisioneros, los israelíes con un número de víctimas que estima 127 muertos y 600 heridos, lo que al tiempo también desencadenó otra guerra en el año 1973, cuando Egipto y Siria se aventuraron en recuperar los altos del Golán, llamada por los árabes como la Guerra del Ramadán y por los israelíes como la Guerra del Yom Kippur, en la cual fue todo un fracaso para los árabes. En el año 1974 se firmó un tratado para la separación de las fuerzas para evitar más conflictos, la cual Israel entregó parte del al Estado sirio con la condición de que desmilitarizara la zona, la cual permitieron la llegada de las fuerzas de las Naciones Unidas en la zona. En la actualidad los altos del Golán están divididos en 3 partes. La parte de Israel con 1200 kilómetros. La parte militarizada de las Naciones Unidas, que permanecen allí para evitar las tensiones entre ambos países, que cuenta con 235 kilómetros cuadrados. Y el resto de Siria. La población del Golán ronda unos 40.000, aunque el número no es tan exacto por distintos organismos, pero se estima 20.000 son ciudadanos árabes y 20.000 judíos. Las Naciones Unidas y muchos países árabes y reconocen a los altos del Golán como territorio sirio, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció al Golán como territorio de Israel por la seguridad del país hebreo, lo cual este respaldo de Estados Unidos puede agravar las tensiones con algunos países de la zona. Otro punto importante es la caótica guerra de Siria contra el terrorismo y rebeldes patrocinados por injerencia extranjera, que ha debilitado el país tanto que ha tenido que recibir ayuda de países como Rusia y otros enemigos de Israel, como Irán y el grupo guerrillero de resistencia del Líbano Hezbollah, catalogados como terroristas en Europa y otros países. Porque en el mundo de los ciegos, el tuerto es el rey. Porque saber no está de más. Suscríbete. Es totalmente gratis.